El 2017 fue un año de grandes aciertos en términos legislativos y la aprobación del proyecto sobre la llamada Ley Sana sin duda fue uno de ellos. La iniciativa permitirá que los padres puedan acompañar a sus hijos menores de edad ante el drama de enfermedades graves que acarrean daños emocionales y también daños económicos para toda la familia. Una iniciativa largamente esperada por miles de padres que ahora tendrán un respiro para poder cuidar y acompañar a sus hijos en tratamientos que muchas veces suelen ser largos y dolorosos. Un proyecto absolutamente respaldado por el Senado que también tuvimos en nuestro programa En la Vereda 2017. Los invito a recordar. Alonso tiene 11 años y hoy para él es un día de felicidad, tanto que a medida que se acerca la hora de almuerzo se aventura a pedir un McDonald's y vaya que se lo merece. Después de un largo proceso, hoy comienza una nueva etapa lejos de agujas, pabellones y medicamentos, lejos de habitaciones que no sean su casa ni de gente que no sea su familia. Un día de alegría que se contrasta con la pesadilla que comenzó hace 2 años. Mi hijo se llenó de moretón en una semana, hematomas grandes, vivíamos en Vicuña. Lamentablemente también el hospital de Vicuña no carece de especialistas, entonces ibuprofeno y para la casa. Y un día le hicieron exámenes y fue urgencia Hospital de La Serena y urgencia Hospital de Santiago. Nosotros no entendíamos nada que estaba pasando, era como llegamos a las 5 de la mañana en una ambulancia y nos vimos en oncología llenos de niños sin pelo y mi hijo preguntaba que por qué estaba él ahí, qué pasaba, que si acaso a él también se le iba a caer su pelo. Tras una serie de exámenes, los médicos concluyeron que Alonso, el hijo menor de Isabel, tenía una leucemia promielocítica, un tipo de leucemia que a diferencia de otras presenta características clínicas y biológicas específicas, como por ejemplo los moretones que sus padres observaron en su cuerpo. Durante meses durmieron en una incómoda silla al costado de la cama de Álvaro en el Hospital Roberto del Río. Luego llegaron a una casa de acogida donde trataban de estar lo menos posible. Como puedes entender, en el momento de la pena, la tristeza, todo, tú no quieres dejar a tu hijo. Tú no tienes permitido como mamá dejar a tu hijo en la sala para ir a bañarte o para ir a... No, imposible. Un proceso doloroso que Álvaro y sus padres también conocen. El pasado 15 de febrero fue diagnosticado con un cáncer óseo que rompió los esquemas de toda la familia. Se nos vino el mundo abajo. Lo primero que pensé es que uno asimila cáncer con muerte, que mi hijo se moría. Eso fue lo que yo pensé. Muchas veces despiertan en esa primera etapa sentimientos de rabia, de culpa. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? En el fondo, para la gente que tiene como una vida más espiritual o religiosa, muchas veces se cuestiona esto. Su hermana mayor, que cursaba 4º medio, dejó sus estudios regulares para dar exámenes libres. Sus padres debieron presentar licencias médicas por patologías psiquiátricas, armaron un bolso y comenzaron los primeros viajes desde Salamanca a Santiago. En el día estamos juntos todos y en la noche nos dividimos. Se queda uno y se va el otro, así. Porque las quimios las más largas son de 5 días nomás y las cortitas son de 3 días. Largas estadías en Santiago, donde hoy afortunadamente tienen donde hospedarse, pero con un costo económico que se siente. Hoy en día estamos manteniendo 2 casas, una acá y la que tenemos en Salamanca. Estábamos viajando en bus, era costo en pasaje, acá hay un costo en alimentación, cosas que le están pidiendo. Ese es el costo y es harto. Para Isabel y su marido la situación tampoco fue muy distinta. Viajar constantemente desde Vicuña no solo les costó tiempo y dinero, sino también que su marido perdiera el trabajo. De un día para otro el jefe le dice, tú no me sirves. Tú como trabajador ya no me sirves. ¿Por qué? Porque él está con su mente, su cabeza pensando en una mina, en su hijo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, él como empresario tiene la razón tal vez de que mi esposo ya no le servía trabajando puede provocar un accidente, tal vez, no lo sabemos. Pero yo como esposo, familia, lo necesitaba acá, apoyando y también cuidando a Alonso.
Un escenario complejo donde los padres no solo se ven enfrentados a sus peores miedos, sino además a tener que elegir entre quedarse al lado de sus hijos conteniendo su dolor o trabajar para costear enfermedades cuyos tratamientos son largos y costosos. La primera etapa es la etapa del diagnóstico, donde el niño hay que someterlo a varios exámenes, algunos de ellos son bastante invasivos, requieren biopsia o exámenes en pabellón con anestesia general. Una vez que uno determina el diagnóstico, el tratamiento empieza casi inmediatamente y los tratamientos pueden ser solo con quimioterapia, como ocurre en las leucemias, por ejemplo, o con cirugía y radioterapia. Quimioterapia, radioterapia y cirugía son palabras que de solo escucharlas duelen, pero aún si pensamos que deberán ser aplicados a niños que de estar en el colegio haciendo tareas o jugando pasaron a enfrentar la frialdad de un hospital. Muchas veces los niños creen que por culpa de ellos se enfermaron, entonces si uno no está ahí sosteniéndolos, explicándoles, muchas veces eso puede generar una situación traumática para ellos. Gran parte de este tratamiento lo llevan a cabo los padres en la casa. Estos niños deben tener cuidados especiales con respecto al manejo de los catéteres y medicamentos. A veces los niños llevan más de 4 o 5 medicamentos que deben recibir en distintos horarios en la casa. Y dejar eso al cuidado de otra persona que no sea el padre es sumamente delicado. Es que la presencia de los padres no solo se limita al apoyo y contención, sino también a la detección de síntomas importantes, pero tan sutiles que solo ellos pueden percibir. Es muy difícil que una persona que no conoce al niño pueda ver algún cambio en la manera de ser normal del niño. Y a veces los síntomas son tan sutiles como que la madre te dice, está raro, él no es así. Entonces es muy importante por eso que sean los padres los que estén al cuidado de sus hijos, tanto en el hospital como en la casa. El artículo 199 del Código del Trabajo establece que cuando la salud de un niño menor de 1 año se ve afectada, la madre trabajadora tendrá el derecho a presentar licencia médica para cuidarlos. El problema es cuando los niños superan esa edad y la enfermedad los golpea de frente. Yo siempre le digo a los pacientes, esto es como un terremoto grado 10, aunque uno tenga los mejores recursos, el mejor edificio, esto sobrepasa las capacidades generalmente de los recursos de las familias. Entonces tiene un impacto muy alto en términos emocionales y en todas las otras dimensiones. Dimensiones emocionales y económicas que en estos casos no son compatibles. Porque significa levantar una segunda vivienda, significa tener que dar la pelea sin tu entorno familiar, desarraigado totalmente, y esos son factores que van haciendo más complejo el proceso de soportar los tratamientos de los niños. De ahí que miles de familias que perdieron sus casas, trabajos e incluso a sus propios hijos hoy siguen luchando por un proyecto que ya está en el Senado. La iniciativa establece un seguro que permitiría que padres y madres accedan a licencias médicas amplias para cuidar a sus hijos en casos de enfermedades graves como el cáncer, trasplante de órganos, lesiones de riesgo vital o desahucio. Además, el proyecto considera un subsidio que reemplazaría total o parcialmente su remuneración laboral durante el periodo en que el niño requiera de cuidado personal. Para ello, se sugiere una cobertura que va desde los 45 a los 90 días según sea el caso, algo que hasta ahora ha sido el único punto cuestionado. En 3 meses habitualmente uno no logra completar el acompañamiento del tratamiento. Y porque estas enfermedades son impredecibles, muchas veces si las cosas van bien podrían terminar en ese tiempo, pero muchas veces hay complicaciones, son tratamientos que tienen muchos efectos secundarios, riesgos de infecciones, de rehospitalizaciones. Entonces, en ese sentido, lo más probable es que nos quedemos cortos con ese tiempo. Fuera de eso, son innumerables las personas que aplauden una iniciativa tan necesaria para los niños que deben enfrentar patologías con tratamientos invasivos y dolorosos física y emocionalmente, pero también tan necesaria para los padres que de la noche a la mañana se ven parados y mirando de frente una enfermedad que les podría quitar lo más sagrado que tienen. Porque no importa la edad que tengan, si se ven fuertes o débiles, para ellos, sus padres siempre serán sinónimo de protección y seguridad. Y para sus padres, estos pequeños siempre lo serán todo.
Proyecto más que necesario, que afortunadamente para todas esas familias finalmente fue aprobado por el Senado y ya se encuentra en condiciones de ser promulgado como ley de la República. Otro de los grandes temas que nos ha afectado durante los últimos años son la serie de desastres naturales que hemos tenido que enfrentar en las distintas regiones del país. Un escenario que nos hace pensar qué tan preparados estamos para enfrentar los distintos tipos de emergencia, y para eso en nuestro programa En la Vereda quisimos conversar con distintos especialistas para que nos dieran su impresión y pudiéramos analizar cómo hemos reaccionado y actuado hasta el momento y qué tan positivo sería, por ejemplo, contar con un llamado Ministerio de Emergencias. Todo eso y más, los invito a recordarlo en el siguiente capítulo. Todavía no existe una máquina lo suficientemente avanzada ni expertos con tal nivel de estudios que puedan predecir con exactitud los desastres naturales, pero la experiencia nos dice que con ciertos indicios es posible anticiparse a eventos cuyas consecuencias podrían ser mortales. El 3 de enero de este 2017, el consultor en gestión de emergencias, Michel Delerve, expuso ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados su visión respecto a los incendios forestales que ya habían comenzado a fines de diciembre pasado en algunas zonas del país, anticipando que esto podría extenderse a otras regiones con consecuencias nefastas. Solo un par de días después, se desató uno de los incendios más grandes que recuerde nuestra historia. Una vez más nos hicimos conocidos en todo el mundo por tamaño desastre y sobre todo por nuestra capacidad infinita para sobreponernos a las situaciones más adversas. Claramente esto pudo haber sido peor. La Unión Europea está impresionada de dos cosas: nuestra capacidad para simular los incendios, nuestra capacidad de combate y la capacidad que también tuvo Chile para evacuar esa población. Sin embargo, tal como ha ocurrido en terremotos, aluviones, tsunamis, erupciones volcánicas y cuanto desastre natural nos ha golpeado, reaccionamos sobre la emergencia. Para algunos es imposible anticiparse, pero para otros la naturaleza es tan sabia que poco a poco comienza a avisar lo que podría ocurrir. La clave está en escucharla y actuar antes del desastre. Tenemos una cultura y una forma de hacer las cosas de reacción que no es solo reactiva, sino que más bien es reactiva sobre el daño. Es decir, no solamente estamos reaccionando frente a lo evidente, sino que muchas veces estamos reaccionando ya cuando el daño está consolidado. Si bien no podemos decir que va a haber un terremoto con fecha fija y hora fija y en el lugar preciso, cualquier gurú de medio pelo, o sea, no estoy hablando de un hombre estudioso vinculado a la universidad, a un centro de estudio, cualquiera de estos que a veces transitan por algunos programas de televisión podría apostar con éxito a que Chile va a tener un tremendo terremoto en los próximos 10 años. Le va a chuntar. ¿Sabe por qué? Porque las estadísticas muestran, ¿no es cierto?, que hemos tenido una infinidad de fenómenos de este tipo, ¿no?, y que se han acompañado a veces de transformaciones muy violentas de nuestra geografía. En 1994, Alberto Maturana asumió el liderazgo de la ONEMI con un presupuesto de 700 millones de pesos. 12 años después, dejaba el cargo con 800 millones anuales. Bajos recursos que han ido aumentando con el tiempo, pero que no han sido suficientes para mejorar nuestra capacidad de respuesta y evitar, por ejemplo, que sigamos liderando el ranking de los países con mayores pérdidas anuales por desastres naturales. Yo te diría que esto es como una persona que trata de resolver el problema comprándose un sombrero, pero el otro es más grande y el tercero es más grande, el cuarto es enorme, pero resulta que esta parte de aquí, que es la que piensa, la que decide, la que ejecuta, no ha sido educada. Ya en aquel entonces hacía evidente la necesidad de educar a todo el país, partiendo por insertarlo en el currículum de al menos la educación media, pero la respuesta fue tajante. Me dijeron, mira, está tan abultado el currículum
que sencillamente los profesores nos harían una huelga de 2 años y le ponemos otra asignatura. Dejémosla en las actividades extraprogramáticas, en donde actualmente está. El director de colegio, de liceo que quiere lo hace. Si no lo hace, no tiene sanción alguna, no se fiscaliza adecuadamente y obviamente nuestra esperanza de futuro no se está formando. Esperanza por actuar a tiempo y evitar pérdidas materiales y humanas que recaen no solo en las comunidades que requieren más educación y preparación, sino por sobre todo en las autoridades e instituciones que al menos debieran estar plenamente coordinadas y enfocadas en la primera etapa del ciclo de gestión de emergencias, la prevención. ¿La prevención es visible? No, es invisible. Lo que usted haga preventivamente no se nota. Se nota a largo plazo, pero nadie le va a dar los créditos a nadie por haberse comprometido con una política preventiva. Pero vea una gran catástrofe y paséese entre los restos humeantes y consiga esto y el de más allá, y usted va a estar obteniendo un provecho de ello. Creo que probablemente tenemos un problema estructural en términos de que tenemos 2 elementos. Una estructura que es débil, una Oficina Nacional de Emergencia, que es finalmente nuestra autoridad sectorial, que tiene escasas facultades, por definición básica, es un ente absolutamente coordinador y por lo tanto sabemos que en las emergencias necesitamos gestión, mando y control y por lo tanto es muy complejo establecer, tener una institución que por definición solamente coordina. Una gestión de emergencias tan fragmentada donde no contamos con un número único como el 911 que nos direcciona al organismo que requerimos, tampoco con un sistema que mantenga comunicados a bomberos, carabineros y las Fuerzas Armadas entre sí, ni hablar de una política de emergencias que simplemente no ha estado en los programas de trabajo de ningún presidente durante los últimos 70 años. A 2 o 3 días de los incendios forestales devastadores que tuvimos recientemente, no teníamos telecomunicación centralizada. Cada uno jugaba a su propio incendio. Un estado crítico de descoordinaciones, de falta de recursos y liderazgo que nuevamente nos podría hacer caer ante una eventual emergencia. Por ello es que la Comisión de Gobierno del Senado ha dedicado múltiples sesiones a la discusión del proyecto que crea la llamada nueva ONEMI, un organismo autónomo con mayores facultades y recursos. No solamente se requiere más medios, sino que se requiere la institucionalidad del país para que todos los que tenemos alguna responsabilidad adopten las medidas del caso, desde la persona que tiene que hacer su propia protección hasta los empresas privadas y gobierno para tomar las medidas que le corresponden de acuerdo a su responsabilidad. Y eso es justamente lo que se está tratando de tipificar en este proyecto, una estructura organizacional potente con más atribuciones, mejor planificación y sobre todo descentralizada. Pasamos de un modelo centralizado a un modelo que va desde la comunidad organizada al empoderamiento y fortalecimiento de los municipios. Un hecho simbólico muy concreto, la nueva institucionalidad de emergencia llega incluso desde el nivel central a llegar a tener un vínculo en el nivel provincial. Eso hoy día no ocurre. O sea, nuestra institucionalidad parte desde el nivel central hasta el nivel regional y ahí se pierde. Contrario a lo que es un sistema moderno, que es desde la base hacia arriba y el primer eslabón, el más concreto, el más importante, es la comunidad organizada, entrenada con sus gobiernos municipales y así sucesivamente hacia arriba. Si este organismo, llámese como se llame, sígase llamando ONEMI, el día de mañana es una subsecretaría del Ministerio del Interior o depende directamente de la presidencia, lo pueden colgar de donde quiera, pero tiene que estar dotado, bajo el imperio de la ley, de capacidades para una coordinación efectiva, con protocolos que deben ser cumplidos y que han sido elaborados con criterios técnicos rigurosos, exigentes. Un tema que sin duda requiere cirugía mayor y donde el eslabón más importante es la comunidad. Personas informadas, preparadas, comprometidas y capaces de actuar en la prevención, la mitigación, la preparación de la respuesta y en la recuperación tras una emergencia. Un elemento clave que no depende tan solo de las autoridades, sino más bien de la conciencia que debiera existir en cada uno de nosotros por el país en que vivimos.
Un país que nos exige y nos obliga a estar siempre en estado de alerta. Efectivamente, Chile es un país que nos exige estar preparados en todo momento y para eso el Senado ya está trabajando en distintos proyectos de ley, como por ejemplo la iniciativa que busca crear la llamada nueva ONEMI o también el proyecto que buscará crear el Servicio Nacional Forestal en reemplazo del actual CONAF. Distintas medidas para de alguna manera poder reaccionar de mejor manera y también, por supuesto, de manera preventiva. Distintos temas que han estado en la palestra pública y que también pudimos tener en nuestro programa durante el 2017. Nos despedimos, gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir recordando lo mejor de En la Vereda 2017.